¿Sabías que la invasión de Gaza podría estar escrita en la Biblia? Lo que hoy el mundo ve como un conflicto político, Dios ya lo había anunciado hace miles de años. Los profetas Amós, Sofonías y Zacarías hablaron del fuego en los muros de Gaza, de su desolación y del regreso del pueblo de Israel a su tierra. En este video descubrirás cómo esas antiguas profecías están cobrando vida ante nuestros ojos y qué papel juega este acontecimiento en el plan profético de Dios para la humanidad. Prepárate para entender lo que muchos no quieren ver, que las Escrituras se están cumpliendo una vez más. Si amas la palabra de Dios y crees en el poder de la profecía, deja tu comentario con tu opinión. Comparte este mensaje y suscríbete para seguir recibiendo revelaciones bíblicas que transformarán tu fe. Gaza, una tierra marcada por la profecía. ¿Sabías que Gaza no es solo un punto en el mapa moderno de Medio Oriente? Es una tierra antigua, mencionada desde los primeros libros de la Biblia, y su historia está entretejida con el destino de Israel y las naciones vecinas. Lo que hoy conocemos como la Franja de Gaza fue, en tiempos bíblicos, una de las 5 ciudades principales de los filisteos: Gaza, Asdod, Ascalón, Gad y Ecrón. Era una zona estratégica, rica en comercio, pero también llena de conflictos, idolatría y oposición contra el pueblo de Dios. Cuando el profeta Amós escribió su libro, alrededor del año 760 a.C., el Espíritu de Dios le reveló una serie de juicios contra las naciones vecinas de Israel. Entre esas naciones estaba Gaza. En Amós 1:6-7, Dios declara: Así dice Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el 4º no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios. Este versículo es poderoso porque describe una invasión, un fuego y una destrucción. Lo impresionante es que Amós no habla solo del pasado, sino también de un patrón profético que se repite en la historia. Cada vez que Gaza se levanta contra el pueblo de Israel, termina siendo escenario de juicio y fuego. Y eso es exactamente lo que estamos viendo hoy en las noticias: fuego en los muros de Gaza, destrucción, caos y el cumplimiento de una palabra milenaria. Pero, ¿por qué Gaza? ¿Por qué esta pequeña franja de tierra tiene un papel tan importante en las Escrituras? La respuesta está en su posición espiritual. Gaza representa el espíritu de oposición contra el propósito de Dios. Desde los tiempos de Sansón, cuando el juez de Israel fue apresado en Gaza y derribó sus columnas en medio del templo de Dagón, hasta los días actuales, Gaza ha simbolizado la lucha entre la luz y las tinieblas, entre la fe y la rebelión. En Sofonías 2:4 encontramos otra profecía impactante: porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Aquí el profeta habla de una desolación repentina, una destrucción que ocurre en pleno día, a la vista de todos. Y curiosamente, eso describe con precisión lo que las cámaras de televisión muestran hoy: imágenes de edificios colapsando, explosiones y columnas de humo visibles desde todo el mundo. Es como si Sofonías estuviera viendo el noticiero del siglo XXI. Esto no es casualidad, es cumplimiento profético, es la Biblia viva, hablándonos en tiempo real. Lo que los medios llaman conflicto político, la Escritura llama juicio divino y cumplimiento profético. Y cuando comprendemos esto, entendemos que la historia de Gaza no se trata solo de guerra, sino de una advertencia espiritual. Dios está recordando al mundo que su palabra no falla, que cada nación que se levanta contra su pueblo, tarde o temprano, enfrentará consecuencias. Pero también está recordando a su iglesia que el reloj profético sigue corriendo.
Cada fuego en Gaza, cada guerra, cada desplazamiento humano es una señal de que el regreso de Cristo está más cerca que nunca. Por eso, cuando escuchamos hablar de Gaza, no debemos solo pensar en política o geografía. Debemos pensar en propósito, en profecía, en promesa, porque la historia de Gaza también nos revela la fidelidad de Dios. A pesar de los juicios, el Señor siempre cumple su palabra. Él prometió restaurar a Israel y lo está haciendo. Él prometió que su pueblo volvería a su tierra y hoy lo vemos con nuestros propios ojos. Muchos no lo entienden, pero cada noticia que sale del Medio Oriente está conectada con el cumplimiento del plan de Dios. Y si abrimos los ojos espirituales, veremos que lo que ocurre en Gaza no es el final, sino el principio de algo más grande, el cumplimiento de todas las profecías del fin de los tiempos. Querido hermano o hermana, este no es momento de miedo, sino de discernimiento. Es momento de abrir la Biblia, de mirar los titulares con ojos espirituales y de entender que Dios sigue hablando. Gaza es solo una señal más de que las profecías se están cumpliendo y que el reino de Cristo está más cerca de manifestarse. Si este mensaje te hizo reflexionar, déjalo en los comentarios. Cuéntanos qué piensas sobre las profecías que se están cumpliendo en nuestros días. Y sobre todo, suscríbete al canal para seguir descubriendo los secretos proféticos que la Biblia está revelando en este tiempo. Dios sigue cumpliendo su palabra y tú estás siendo testigo de ello. No lo ignores. El fuego en los muros de Gaza, señal de juicio y cumplimiento profético. El profeta Amós habló con claridad. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios. Amós 1:7. Estas palabras, escritas hace más de 2700 años, parecen hoy un eco directo de lo que vemos en los noticieros. Las imágenes de misiles, incendios y ruinas se han convertido en una sombra visible de una profecía antigua. Pero más allá de la destrucción material, el fuego en los muros representa algo más profundo, el juicio divino sobre la rebelión espiritual. Cada vez que Gaza se levanta contra Israel, la historia se repite. En tiempos bíblicos fue refugio de los enemigos del pueblo de Dios. En tiempos modernos sigue siendo el epicentro de la tensión entre la promesa divina y la resistencia humana. La palabra no cambia. Dios establece límites, pero el hombre insiste en cruzarlos. Por eso el fuego de Gaza no es solo físico, es espiritual. Es el símbolo de lo que ocurre cuando una nación o un pueblo se endurece contra el propósito eterno de Dios. Muchos miran los conflictos actuales y piensan que son solo cuestiones geopolíticas, pero los ojos espirituales ven algo distinto. En la Biblia, el fuego representa purificación, juicio y presencia divina. Cuando Dios desata fuego sobre una nación, no lo hace por odio, sino por justicia. En Isaías 66:16 dice: «Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados». Este fuego no solo destruye, también limpia. El fuego de Dios no solo castiga, también purifica para preparar el cumplimiento de su plan. Hoy cuando vemos el fuego consumir los muros de Gaza, estamos viendo el cumplimiento literal de lo que Amós y Sofonías profetizaron. Pero también estamos viendo el cumplimiento espiritual, la caída de los sistemas humanos que se oponen al reino de Dios. Todo lo que se levanta sin él será derribado. Todo muro que se alza contra su propósito será consumido por su fuego. El muro de Gaza en la antigüedad representaba protección, poder y orgullo. Era el símbolo de una ciudad que se creía invencible. Sin embargo, Dios le dijo a Amós que ese muro sería consumido. Hoy, los muros modernos, ya sean políticos, ideológicos o religiosos, también están siendo probados por el fuego. Y así como los muros de Gaza caen ante el juicio,
también caerán las estructuras del mundo que pretenden desafiar la soberanía divina. Pero hay un mensaje más profundo aún. El fuego también representa el mover del Espíritu Santo. En Hechos 2, el fuego descendió sobre los apóstoles como lenguas encendidas, señal de que Dios estaba manifestando su poder. Así como hay un fuego de juicio, también hay un fuego de avivamiento. En medio del dolor, Dios está despertando corazones. En medio de la guerra, está llamando a su pueblo a despertar, a interceder, a prepararse. El fuego en Gaza es también una advertencia para la iglesia. Despierten, el tiempo está cerca. Los juicios de Dios nunca vienen sin propósito. Él no busca destruir por destruir, sino enderezar lo torcido y revelar su gloria. Por eso, cada evento en Medio Oriente nos recuerda que Dios está en control. Él no ha perdido el mando del mundo, aunque el caos aparente lo contrario. En realidad, todo se está alineando para el cumplimiento final de su palabra. Algunos podrían preguntar, ¿por qué un Dios de amor permitiría tanto dolor? La respuesta es que su amor también corrige. Así como un padre disciplina a su hijo para que no se pierda, Dios permite juicios para que el mundo despierte antes de que sea demasiado tarde. El fuego que arde en Gaza no es solo destrucción, es una llamada al arrepentimiento global. Es una advertencia divina para todas las naciones. Sin Dios no hay paz verdadera. Jesús mismo habló de guerras y rumores de guerras como señales del fin. Mateo 24:6. Dijo que habría angustia entre las naciones y que el amor de muchos se enfriaría. Pero también dijo, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Ese es el mensaje central de toda profecía. No temer, sino perseverar. Las guerras no son el final, son el preludio del retorno glorioso de Cristo. Por eso, cuando el fuego arde en Gaza, no lo mires solo con ojos humanos. Míralo con el entendimiento de la profecía. Estamos viendo la mano de Dios obrando en la historia. El fuego que hoy consume los muros también está purificando a la iglesia, preparándola para la venida del Señor. Cada chispa, cada explosión, cada clamor de dolor es una señal que nos recuerda que Cristo viene pronto. Querido amigo o amiga, no ignores estas señales. La Biblia no miente. Todo lo que Dios dijo se está cumpliendo. Y si estás viendo este video, no es por casualidad. Dios quiere que abras tus ojos espirituales, que vuelvas a Él con todo tu corazón y que vivas preparado. Si esta palabra te ha impactado, déjalo en los comentarios. Queremos saber qué opinas sobre estas profecías que se están cumpliendo ante nuestros ojos. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal para seguir recibiendo enseñanzas proféticas, estudios bíblicos y mensajes que fortalecerán tu fe. El fuego de Dios está ardiendo no para destruirte, sino para despertarte. Israel, el reloj profético de Dios. Cada vez que Israel se mueve, el mundo espiritual tiembla. No es casualidad que todas las miradas del planeta siempre terminen en esa pequeña nación. Israel es el reloj profético de Dios, la manecilla que marca el tiempo del fin y el cumplimiento de las promesas bíblicas. Lo que sucede allí no solo afecta a la política internacional, sino el cumplimiento exacto de los tiempos que la Biblia anunció hace siglos. En Génesis 12, 2-3, Dios le dijo a Abraham: «Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Esa promesa no fue solo para Abraham, sino para toda su descendencia. Es el pacto eterno de Dios con Israel. Y cuando observamos los acontecimientos actuales, desde los conflictos en Gaza hasta los tratados con las naciones vecinas, vemos que la profecía se mueve al ritmo de Israel. Israel es el único país que fue destruido, dispersado por casi 2000 años y luego restaurado exactamente en la tierra que Dios prometió.
Ninguna otra nación en la historia ha experimentado algo semejante. En 1948, después del Holocausto y del sufrimiento, nació nuevamente el Estado de Israel. Ese día, el reloj profético comenzó a marcar las horas finales. Jesús mismo habló de la higuera que reverdecería, símbolo de Israel, y dijo: «De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca». Mateo 24:34. Desde ese momento, cada conflicto, cada guerra, cada movimiento en Medio Oriente tiene implicaciones espirituales. Gaza, Jerusalén, el Líbano, Siria, Irán, todo está conectado. Nada es casualidad. Lo que para el mundo son noticias, para los hijos de Dios son señales. Cuando Israel es atacado, las profecías se activan. Cuando Israel es defendido, las promesas de Dios se cumplen. Y cuando Israel habla, el cielo presta atención. Los profetas no hablaban por su tiempo, sino para el nuestro. Zacarías 12:2-3 dice: «He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados». ¿No es eso lo que vemos hoy? Naciones discutiendo sobre Jerusalén, líderes dividiéndose entre apoyar o condenar a Israel, guerras y alianzas formándose alrededor de esa pequeña nación. Todo está escrito, todo estaba anunciado. Israel es el corazón del plan divino. A través de su historia, Dios ha revelado su fidelidad, su poder y su propósito eterno. Cuando miramos a Israel, no debemos verlo como una nación más, sino como una señal profética viva. Sus victorias, sus pruebas y su resistencia son recordatorios de que la palabra de Dios nunca falla. Incluso las guerras que hoy parecen tragedias tienen un trasfondo espiritual. En cada conflicto, Dios revela su justicia y su propósito. Gaza, por ejemplo, es una pieza dentro de un tablero profético más grande. Cuando el fuego arde en sus muros, no solo se está cumpliendo la palabra de Amós, también se está preparando el escenario para algo más grande, el cumplimiento de las profecías de Ezequiel 38 y 39, donde se menciona una guerra futura conocida como la guerra de Gog y Magog, una coalición de naciones que intentará destruir a Israel, pero será derrotada por la intervención directa de Dios. Todo apunta a un desenlace divino. Jesús dijo que cuando veamos estas cosas suceder, levantemos nuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. Lucas 21:28. Israel, pues, no es solo una nación, es un reloj celestial que marca cada tic profético con precisión. Cuando se cumple una palabra sobre Israel, una nueva etapa del plan de Dios comienza. Y ahora mismo, ese reloj está más avanzado que nunca. Mientras el mundo debate sobre política, fronteras o poder, Dios está cumpliendo cada palabra que salió de su boca. Él prometió reunir a su pueblo desde los 4 rincones de la tierra, y lo ha hecho. Prometió proteger a Jerusalén, y lo sigue haciendo. Prometió que el Evangelio volvería a salir desde Sión, y hoy miles de judíos están reconociendo a Jesús como el Mesías prometido. Amado oyente, esto no es historia antigua, es profecía viva. Lo que estás viendo no es casualidad, es la evidencia de que el Dios de la Biblia sigue gobernando. Y si Israel está de pie, también lo estará su iglesia, porque el mismo Dios que protege a Sión es el que te guarda a ti. Cada vez que un misil cae, cada vez que un muro se levanta o una frontera se sacude, recuerda esto: el reloj de Dios sigue avanzando. Y cuando ese reloj marque la última hora, los cielos se abrirán y Cristo volverá en gloria. Por eso, más que temer, debemos estar atentos. Los eventos en Israel no son una advertencia para los políticos, sino un llamado a la iglesia. Es hora de despertar, de orar por la paz de Jerusalén y de prepararnos espiritualmente. Si este mensaje ha tocado tu corazón, déjalo en los comentarios.
Queremos saber qué opinas sobre cómo las profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal para seguir recibiendo análisis proféticos, estudios bíblicos y revelaciones sobre los tiempos finales. Recuerda, cuando Israel se mueve, el reloj profético de Dios avanza y el regreso de Cristo está más cerca de lo que imaginamos. Las naciones y el plan profético de Dios, Gaza en el fin de los tiempos. Dios no improvisa. Nada de lo que sucede entre las naciones ocurre fuera de su conocimiento. Cada alianza, cada guerra y cada movimiento geopolítico forman parte de un plan profético que se está cumpliendo paso a paso. Gaza, aunque parezca una pequeña franja en el mapa, tiene un papel crucial en ese plan. Desde los tiempos antiguos fue escenario de conflictos espirituales entre los enemigos de Israel y el pueblo escogido de Dios. Hoy vuelve a ocupar el centro del escenario mundial, tal como los profetas anunciaron. En Joel 3:1-2, Dios dijo: «Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra». Esa profecía es impresionante porque describe exactamente lo que vemos hoy. Las naciones reunidas alrededor de Israel, discutiendo, interviniendo, condenando o apoyando. Gaza no es solo una zona de conflicto, es el escenario de un juicio profético. Dios está permitiendo que las naciones se rebelen, que muestren de qué lado están antes de ejecutar su justicia final. En el plan divino, cada nación tiene un papel. Algunas son instrumentos de juicio, otras de bendición, pero todas están bajo el control soberano de Dios. En Isaías 40:15, el profeta declara: «He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como el polvo menudo en la balanza. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo». Esto significa que los reinos humanos, por más poderosos que parezcan, no son más que piezas pequeñas en el tablero profético del Creador. Cuando miramos la situación de Gaza, muchos piensan en política, pero los ojos espirituales ven otra cosa: el cumplimiento literal del plan profético de Dios para las naciones. Gaza representa la resistencia contra los planes divinos, la rebelión humana contra la autoridad del cielo. Cada bomba, cada conflicto, cada acuerdo roto es una manifestación visible de una batalla invisible entre la luz y las tinieblas. Jesús habló de esto en Mateo 24, cuando dijo que se levantará nación contra nación y reino contra reino, como parte de las señales del fin. Pero añadió algo clave: esto será principio de dolores. Las guerras, las divisiones y las crisis globales no son el final, sino el preludio del cumplimiento total de la profecía. Y dentro de ese preludio, Gaza se convierte en un símbolo profético de la confrontación entre el reino de Dios y los sistemas del mundo. Dios no solo está tratando con Israel, sino con todas las naciones. En los últimos tiempos, según Zacarías 14:2, Él reunirá a las naciones para un enfrentamiento final. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. Es decir, lo que hoy vemos en Gaza y Jerusalén es solo un anticipo del gran conflicto final que traerá la manifestación gloriosa de Cristo sobre la tierra. Pero también hay una dimensión espiritual que muchos no perciben. Gaza no solo representa la oposición política, sino la resistencia espiritual del mundo ante la verdad de Dios. En la Biblia,
Cada territorio tiene un espíritu que lo domina. Gaza, desde la antigüedad, ha estado influenciada por fuerzas que se oponen a la adoración del Dios verdadero. Por eso, cuando el fuego arde allí, no solo son bombas, es una guerra espiritual entre el reino de Dios y los principados de las tinieblas. El apóstol Pablo lo explicó en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cada guerra visible tiene una raíz invisible, y cada noticia que escuchas sobre Gaza forma parte de ese conflicto entre el bien y el mal. Pero lo glorioso es que Dios ya ha declarado el resultado. Su reino vencerá. No importa cuántas naciones se levanten, ni cuántas coaliciones se formen, el plan de Dios se cumplirá al pie de la letra. Mientras los poderosos de la tierra hacen cálculos y trazan estrategias, el Creador está cumpliendo su palabra. Y aunque parezca que la injusticia reina, en realidad todo está avanzando hacia el cumplimiento de Apocalipsis, donde Jesús volverá como Rey de Reyes y Señor de Señores para poner fin a toda rebelión. Querido amigo o amiga, este no es un tiempo para temer, sino para discernir. Las guerras, los conflictos y la inestabilidad mundial no son señales de derrota, sino de cumplimiento. Todo está alineándose exactamente como Dios lo anunció. Y si Gaza está en llamas, es porque la historia se está acercando a su desenlace profético. Por eso, si estás viendo este mensaje, no lo ignores. Dios está hablando a través de los acontecimientos. Cada noticia es una invitación a volver a su palabra, a fortalecer tu fe y a prepararte espiritualmente. Si este tema te ha impactado, déjanos tu comentario. ¿Crees que las guerras actuales están cumpliendo las profecías bíblicas? Queremos leerte. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal para recibir más estudios proféticos, análisis bíblicos y mensajes que te ayuden a entender el tiempo que estamos viviendo. Porque las naciones se agitan, pero el trono de Dios sigue firme. Y su plan profético se está cumpliendo línea por línea, palabra por palabra. El propósito divino detrás del conflicto. Muchos miran el conflicto en Gaza como una tragedia humana, una guerra sin sentido entre pueblos que se odian desde hace generaciones. Pero cuando abrimos la Biblia, descubrimos que nada ocurre fuera del plan soberano de Dios. Detrás de cada suceso, por más caótico que parezca, hay un propósito eterno. El Señor no improvisa. Él gobierna la historia, incluso cuando el hombre cree tener el control. En Amós 1:6-7 Dios dijo: Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza, y por el 4 no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza, y consumirá sus palacios. Esta profecía no es solo un registro del pasado, sino un patrón profético que se repite. El fuego en Gaza representa juicio, pero también purificación. Dios permite que la tierra sea sacudida para que los corazones se vuelvan a Él. Cuando observamos las imágenes de destrucción, muchos se preguntan, ¿dónde está Dios en todo esto? La respuesta es profunda. Dios está donde siempre ha estado, sentado en su trono, cumpliendo su palabra. A veces su amor se manifiesta con ternura y otras con corrección. La guerra no es su deseo, pero sí puede ser su instrumento para llamar a los pueblos al arrepentimiento. El propósito divino detrás del conflicto no es el sufrimiento humano, sino la redención espiritual. En medio del dolor, Dios está preparando el escenario para un despertar global. Cada profecía cumplida es una advertencia y una invitación. Una advertencia para los que ignoran su palabra y una invitación para los que buscan la verdad. Jesús dijo que oiríamos de guerras y rumores de guerras, pero que no nos turbemos, porque todo esto debe acontecer antes del fin.
Mateo 24:6. El fuego de Gaza, aunque físico, tiene un significado espiritual. Revela la lucha entre la luz y las tinieblas. No se trata solo de territorios, sino de almas. Detrás de las bombas y los ejércitos hay una batalla invisible por el corazón del ser humano. Satanás busca dividir, destruir y sembrar odio, pero Dios usa incluso las tormentas del mundo para cumplir su plan de salvación. Muchos se preguntan, ¿por qué Dios permite tanto dolor? La Biblia responde que su paciencia tiene un propósito. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Pedro 3:9. Mientras el mundo clama por paz, Dios clama por conversión. Él sabe que el sufrimiento despierta al alma dormida. El propósito divino detrás de Gaza no es político, es espiritual. Es una llamada de atención para Israel, para las naciones y para la Iglesia. Dios está recordando al mundo que su palabra no falla, que las profecías no son cuentos antiguos, sino realidades eternas que se manifiestan en el tiempo preciso. Gaza es solo una pieza del gran rompecabezas profético que conduce al regreso glorioso de Cristo. Cuando analizamos los eventos actuales con ojos espirituales, entendemos que Dios está acelerando los tiempos. Israel ha vuelto a su tierra, las naciones se alinean y el conflicto en Medio Oriente es el eco de una batalla cósmica. Pero en medio de todo esto, el Señor sigue extendiendo su mano de misericordia. Él quiere que millones se arrepientan antes del día final. Por eso, el creyente no debe temer, sino prepararse. Cada noticia, cada señal, cada profecía cumplida debe encender nuestra fe. Este es el tiempo de buscar más a Dios, de interceder, de compartir su palabra con urgencia. El reloj profético está avanzando y cada guerra nos recuerda que el retorno de Cristo está más cerca de lo que imaginamos. El fuego de Gaza arde, pero pronto arderá un fuego más grande, el del Espíritu Santo en los corazones de los que se vuelven a Dios. Lo que el enemigo quiso usar para destrucción, el Señor lo transformará en una oportunidad para despertar la fe de miles. Y tú, que estás viendo este mensaje, no estás aquí por casualidad. Dios te está llamando a abrir tus ojos espirituales y a entender los tiempos. No mires las noticias con miedo, míralas con discernimiento. Cada acontecimiento tiene un propósito divino. La palabra se cumple y el reino se acerca. Si crees que Dios está revelando su poder en estos tiempos, escribe en los comentarios, Dios tiene el control, y suscríbete para recibir más mensajes proféticos como este. Comparte este video para que otros comprendan que detrás del caos hay un propósito celestial que nadie podrá detener. El llamado final, prepárate, porque las profecías se están cumpliendo. El sonido de las sirenas en Gaza, los cielos cubiertos de humo y el llanto de los inocentes no son solo escenas de guerra, son recordatorios de que la palabra de Dios se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Muchos no lo ven, pero los profetas lo anunciaron con claridad. Amós, Zacarías, Isaías y Ezequiel hablaron de un tiempo donde las naciones rodearían a Israel, donde el corazón del hombre se enfriaría y donde los juicios despertarían al mundo dormido. Hoy vivimos ese tiempo. Lo que antes eran profecías lejanas, ahora son titulares. Los muros que arden en Gaza, las alianzas que se forman en Medio Oriente y la tensión que crece cada día no son casualidades. Todo esto apunta a un solo mensaje: Cristo viene pronto. Dios no ha perdido el control. Él sigue siendo el Rey de Reyes, y aunque los poderosos de la tierra crean que gobiernan, es su mano la que dirige los acontecimientos. Él está permitiendo que el mundo sea sacudido para separar la luz de las tinieblas, para despertar a los que se han enfriado y para probar la fe de los que dicen creer.
La invasión de Gaza no es solo un conflicto político, es una señal espiritual. Es un espejo donde la humanidad ve reflejada su violencia, su orgullo y su necesidad urgente de redención. Pero también es un mensaje directo a la Iglesia: despierta, porque el tiempo se acaba. Jesús advirtió que antes de su regreso habría guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos y señales en el cielo. Muchos lo leen y lo toman como un símbolo, pero la Biblia no habla en vano. Cada palabra profética tiene un cumplimiento literal y otro espiritual. Lo que vemos hoy en Gaza no es el fin, pero sí el principio de dolores. Y si las señales se están cumpliendo una tras otra, ¿qué debemos hacer los que creemos en su nombre? El llamado es claro: prepararnos, no con miedo, sino con fe, no con ansiedad, sino con esperanza. La preparación espiritual no se trata de acumular bienes ni de huir del mundo, sino de alinear nuestro corazón con la voluntad de Dios. Es tiempo de volver a la oración, de leer la Biblia como nunca antes y de vivir en santidad. La guerra en Gaza nos muestra que el reloj profético está avanzando rápidamente. Las alianzas entre naciones, el conflicto por Jerusalén, la persecución a los creyentes y la corrupción moral son señales que confirman lo que Jesús dijo en Mateo 24. Él no nos dejó estas palabras para asustarnos, sino para advertirnos y fortalecernos. El llamado final de Dios es un llamado a arrepentimiento. No importa si eres pastor, joven, padre de familia o nuevo creyente, todos necesitamos revisar nuestro corazón. Muchos hoy hablan de paz, pero no buscan al príncipe de paz. La verdadera paz no vendrá por acuerdos políticos ni por tratados internacionales, sino cuando Cristo reine en los corazones. Dios está usando cada crisis mundial para atraer a las almas a su verdad. La guerra puede destruir ciudades, pero también puede encender avivamientos. Muchos en Medio Oriente están teniendo sueños y visiones con Jesús. En medio del fuego y la desesperación, el Espíritu Santo sigue obrando. Esto nos recuerda que Dios no ha abandonado al mundo. Él está extendiendo su misericordia hasta el último momento. Y tú, que estás leyendo o escuchando este mensaje, debes entender algo poderoso. No es casualidad que llegaste hasta aquí. Dios te está hablando directamente. Te está diciendo que aún hay tiempo para prepararte, para buscarle, para limpiar tu corazón y compartir su palabra. No te duermas espiritualmente mientras el mundo arde. El llamado final es a levantarte con fe. Las profecías no están para asustarnos, sino para afirmarnos en que la Biblia es verdadera. Lo que los profetas anunciaron hace miles de años se cumple hoy con precisión divina. Gaza, Israel, las naciones, la economía mundial, todo está convergiendo hacia el cumplimiento del plan de Dios. El regreso de Cristo no será una metáfora, será un hecho glorioso y visible. Él volverá y cada ojo lo verá. La pregunta es: ¿estarás listo? Este es el momento de encender tu fe, de hablarle a tu familia, de predicar en tus redes, de no tener vergüenza del Evangelio. El mundo necesita escuchar la verdad, y tú eres parte de ese propósito. Si sientes que Dios te habló a través de este mensaje, escribe en los comentarios: Señor, quiero estar preparado. Y suscríbete al canal para seguir recibiendo revelaciones y enseñanzas que fortalecerán tu fe. Recuerda, no temas por lo que ocurre en Gaza ni en el mundo. Levanta tus ojos, porque tu redención está cerca, las profecías se están cumpliendo y Cristo viene pronto. Mantente firme con la lámpara encendida, porque el día del Señor está más cerca de lo que pensamos.